Capítulo 2. En la vía de las tierras yermas. 1. Salieron a través de una ladera que se desmigajaba junto a un cobertizo parecido al de la estación experimental de Arco 16, similar por la forma, aunque mucho más pequeño. El techo de ese pequeño edificio estaba cubierto de óxido. Había montones de huesos desparramados delante que formaban un círculo imperfecto. Las rocas colindantes estaban ennegrecidas y esparcidas por todas partes. Una piedra del tamaño de la casa de estilo decimonónico, donde tenían a los disgregadores, estaba partida en dos, lo que dejaba a la vista su interior lleno de minerales brillantes. El aire era frío y se escuchaba el gemido incesante del viento, pero las piedras bloqueaban la peor parte, y Roland y Susana volvieron sus rostros hacia el cielo de un azul intenso con una silenciosa gratitud. «Aquí ha habido una especie de batalla, ¿verdad?», preguntó Susana. «Sí, yo diría que sí. Una batalla grande, hace tiempo. Parecía muy agitado». Había un cartel tirado boca abajo en el suelo, delante de la puerta entreabierta del cobertizo. Susana insistió en que la bajase para poder darle la vuelta y leerlo. Roland hizo lo que le pidió y luego se sentó con la espalda apoyada contra una piedra, mirando al castillo Discordia que ahora había quedado atrás de ellos. Dos torres sobresalían en el azul, una entera y la otra destrozada, cerca de lo que Roland creyó que había sido la parte más alta. Se concentró en recuperar el aliento. El suelo que pisaba estaba muy frío y en ese momento supo que su jornada por las tierras yermas iba a ser difícil. Mientras tanto, Susana había levantado el cartel. Lo sostenía con una mano y con la otra sacudía la antigua capa de polvo. Las palabras que dejó al descubierto estaban en inglés y le produjeron un fuerte escalofrío. «Este punto de control está cerrado. Para siempre». Justo debajo, en color rojo, como mirándola, estaba el ojo del rey. 2. No había nada en la sala principal del cobertizo más que un revoltijo de maquinaria que había volado por los aires hasta quedar inutilizada y más esqueletos, ninguno entero. Sin embargo, en el cuarto de almacenamiento anexo encontró una sorpresa deliciosa. Estanterías y más estanterías llenas de comida en conserva, más de la que podían llevarse, y también más externo. Pensó que Roland no volvería a despreciar la idea del calor enlatado nunca más, y tenía razón. Asomó la cabeza por la puerta trasera del cuarto de almacenamiento, casi como si hubiera sido una idea de último momento, sin esperar encontrar nada salvo un par de esqueletos más. Y allí había uno. El premio fue el ver un carro de ruedas similar al que había encontrado para sentarse en lo alto del castillo. Durante su gala con Mia, este no solo era más pequeño, sino que tenía una forma más conveniente. En lugar de ser de madera, las ruedas eran de metal y tenían un reborde de un material sintético. Los manillares sobresalían de los lados y Susana se dio cuenta de que no era para nada un carro, sino una especie de rickshaw. «Mueve el culito para meterte dentro, pastelito». Ese era un pensamiento asqueroso típico de Deta Walker, pero la sorprendió de tal forma que, de todos modos, le arrancó una risa. «¿Qué te ha parecido tan divertido?», le preguntó Roland con un girito. «Ya lo verás», le respondió ella, luchando para que Deta, al menos, abandonara su voz. No lo consiguió del todo. «Pronto lo verás, chavalín». 3. Había un motorcillo en la parte de atrás del rickshaw, pero ambos se dieron cuenta a la primera vista que hacía siglos que no se había puesto en marcha. En la sala de almacenamiento, Roland encontró un par de herramientas sencillas, entre las que se encontraba una llave inglesa. Estaba atascada con las pinzas abiertas, pero al ponerle aceite, con lo que a Susana le resultó un conocido bote de color rojo y negro de 3 en 1, volvió a funcionar.
Roland utilizó la llave inglesa para destornillar el motor del soporte y ponerlo de lado. Mientras trabajaba, Susana hizo lo que Papi Moss habría llamado una observación profunda. Acho estaba sentado a 40 pasos del arco por el que habían salido al exterior, sin duda de vigilancia, para evitar a la cosa que los había seguido en la oscuridad. «No más de 7 kilos», dijo Roland, limpiándose las manos en los vaqueros y mirando el motor volcado. «Pero creo que nos arreglaremos de deshacernos de él en cuanto hayamos acabado con esto». «¿Cuándo empezamos?», preguntó Susana. «En cuanto hayamos cargado todas las conservas que creo que podremos llevar en la parte trasera», respondió Roland, y lanzó un profundo suspiro. Tenía el rostro blanco y barbudo. Tenía ojeras, nuevas líneas de expresión en las mejillas y que le descendían hasta la mandíbula desde las comisuras de la boca. Parecía delgado como un palo. «Roland, no puedes hacerlo. No tan pronto. Estás agotado». Roland le hizo un gesto a Acho, sentado pacientemente y en las fauces de la oscuridad a unos 40 pasos. «¿Quieres estar así de cerca de ese agujero cuando llegue la oscuridad? Podemos encender un fuego. Puede que esa cosa tenga amigos», dijo, «a los que no les da miedo el fuego. Mientras estábamos más allá de la grieta, esa cosa no querría compartirnos porque no creía que tuviera que compartir. Ahora podría no importarle, sobre todo si tiene sed de venganza. Una cosa así no puede pensar. Seguro que no». Eso resultaba más fácil de creer ahora que habían salido, aunque Susana sabía que podría cambiar de idea en cuanto las sombras empezaran a alargarse y se fusionasen. «No creo que sea un riesgo que podamos correr», dijo Roland. Susana decidió, bastante regañadientes, que el pistolero tenía razón. 4. Por suerte para ellos, ese primer tramo de camino estrecho que se adentraba en las tierras yermas era casi plano, y cuando llegaron a un tramo en pendiente, Roland no se opuso a que Susana bajara y fuera saltando alegremente junto a él, detrás de lo que ella había apodado el taxi de lujo de Joffat, hasta que coronasen la cima de la colina. Poco a poco el castillo Discordia quedaba a sus espaldas. Roland seguía buscando las piedras que le habían impedido ver la torre derruida, pero cuando la otra también desapareció, señaló un refugio rocoso junto al camino y dijo: «Allí acamparemos esta noche, a menos que tengas alguna objeción». Susana no la tenía. Reunieron los huesos y harapos de color caqui suficientes para prender un fuego, aunque Susana sabía que el combustible no duraría mucho. Los retales de tela que quemarían con tanta rapidez como el papel de periódico, y los huesos desaparecerían antes de que las manecillas del elegante reloj nuevo de Roland, que le habían enseñado con cierto gesto reverencial, se unieran al tocar la medianoche, y la noche del día siguiente lo tendrían fuego y se comerían la comida fría directamente de las latas. Susana era consciente de que las cosas podrían haber sido mucho peores. Calculó que la temperatura del día sería de unos 7 grados. Grado arriba, grado abajo. Y tenían comida, pero habría dado su vida por un jersey, incluso más por un par de calzoncillos largos. «Seguramente encontraremos más cosas que podamos utilizar como combustible en el camino», dijo esperanzada, en cuanto el fuego estuvo encendido. Los huesos en llamas producían un olor asqueroso y tomaron la precaución de sentarse de espaldas al viento. «Hierbas, arbustos, más huesos, incluso ramas secas». «No lo creo», comentó Roland. «No en este lado del castillo del rey carmesí. Ni siquiera hierba del diablo, que crece casi por todas partes cerca de Mundo Medio». «Eso no lo sabes, no con certeza». Susana no podía soportar la idea de pensar en días y días de frío constantes, vestidos con prendas ligeras ideales para un día de primavera en Central Park. «Creo que aniquiló esta tierra cuando oscureció otro nido», musitó Roland. «Seguramente no fue más que una sacudida para empezar, pero ahora es un suelo estéril. Pero tendré en cuenta tus esperanzas». Se alargó y le tocó un grano que le había salido a Susana junto a su grueso labio inferior.
Hace 100 años esto podría haberse oscurecido, propagado por la piel y habérsela comido hasta los huesos. Se te habría metido en el cerebro y te habrías vuelto loca antes de morir. ¿Cáncer? ¿Radiación? Roland se encogió de hombros como para pedir que no importaba. En algún lugar, más allá del castillo del rey carmesí, puede que lleguemos de nuevo a tierras verdes e incluso bosques, pero la hierba seguramente se habrá quemado bajo la nieve cuando lleguemos, porque la estación no es la adecuada. Puedo notarlo en el aire, lo veo por la forma en que está oscureciendo el día rápidamente. Ella soltó un gruñido, luchando por conseguir un efecto cómico, pero lo que le salió fue un ruido de miedo y cansancio tan real que la asustó. Acho levantó las orejas y echó un vistazo a su alrededor. ¿Por qué no me alegras un poco, Roland? Necesitas conocer la verdad, respondió él. Podemos seguir tal como estábamos durante bastante tiempo, Susana, pero esto no va a ser agradable. Tenemos comida suficiente en el carro para un mes o más, si la aprovechamos, y lo haremos. Cuando volvamos a llegar a una tierra que esté viva, encontraremos animales, aunque haya nieve, y eso es lo que quiero. No porque tengamos hambre de carne fresca llegados a ese punto, aunque sí la tendremos, sino porque necesitaremos las pieles. Espero que no las necesitemos desesperadamente, que no sea algo tan inmediato, pero temes que así sea. Sí, respondió Roland. Me temo que sí, porque durante un largo periodo de tiempo hay pocas cosas en la vida más descorazonadoras que el frío constante. No tan intenso como para matar, puede, pero que siempre está ahí, robándote las energías, la fuerza de voluntad y la grasa corporal, gramo a gramo. Me temo que nos espera un camino duro. Ya verás. Y ella lo vio. 5. Hay pocas cosas en la vida más descorazonadoras que el frío constante. Los días no fueron tan aciagos, iban avanzando, al menos hacían ejercicio y mantenían unas pulsaciones saludables. Con todo, incluso durante el día, Susana empezó a temer los espacios abiertos a los que a veces llegaban, donde el viento aullaba durante kilómetros de pedregal fragmentado y sin vegetación, y entre la ocasional meseta o montículo. Esas formaciones rocosas apuntaban hacia el constante cielo azul, como los dedos rojos de gigantes de piedra enterrados. El viento parecía intensificarse a medida que caminaban con dificultad bajo los lechosos remolinos de nubes que avanzaban por la senda del haz. Ella llevaba las manos agrietadas, haciendo de visera para protegerse el rostro, y odiaba la sensación de tener los dedos medio dormidos, como objetos llenos de zumbidos ocultos. Se le llenaban los ojos de agua y luego le corrían las lágrimas por las mejillas. Esos caminos de lágrimas no llegaban a congelarse. El frío no era tan intenso. Era lo bastante duro como para que sus vidas se hundieran poco a poco en la miseria. ¿Por qué miseria habría vendido su alma inmortal durante esos desgraciados días y horribles noches? Algunas veces pensaba que por un jersey la habría vendido, y otras pensaba, no cielo, tienes demasiado amor propio, incluso ahora. ¿Te gustaría pasar toda una eternidad en el infierno? ¿O tal vez en la oscuridad del exotránsito por un jersey? Pues claro que no. Bueno, puede que no, pero si el diablo la tentase con un par de orejeras, en realidad habría hecho falta tan poco para que se sintiera bien. Pensaba en ellos sin parar. Tenían comida y también tenían agua, porque cada 24 kilómetros había bombas de agua que todavía funcionaban, que extraían montones de líquido a borbotones de las profundidades de las tierras yermas. Había tenido horas y días y últimamente semanas para pensar en esa palabra. ¿Qué convertía las tierras en yermas? ¿El agua contaminada? El agua de allí no era posible ni era potable de ninguna forma, pero tampoco estaba contaminada. ¿La falta de alimento? Tenían comida, aunque ella suponía que podría convertirse en un problema más adelante, si no encontraban más.
Mientras tanto ella se estaba cansando sobremanera del estofado de ternera y maíz, por no hablar de las pasas para desayunar, y siempre que uno quisiera algo de postre. Aun así, era comida, gasolina para el cuerpo. ¿Qué hacía que las tierras yermas fueran yermas si uno tenía comida y agua? Contemplar cómo el cielo se volvía dorado y luego de color rojizo en el oeste. Contemplar cómo se volvía violeta y preñado de estrellas y negro en el este. Contemplaba el ocaso de los días con un miedo creciente. La idea de otra noche eterna, los tres acurrucados mientras el viento gemía y azotaba para abrirse paso entre las piedras y las estrellas iluminando la tierra. Tramos infinitos de purgatorio helado mientras los pies y los dedos de las manos te zumbaban y pensabas: si al menos tuviera un jersey y un par de guantes podría estar cómoda. Eso es lo único que haría falta, un jersey y un par de guantes, porque en realidad no hace tanto frío. Exactamente. ¿Cuánto frío hacía en cuanto se ponía el sol? Nunca descendía a menos de 0 grados. Susana lo sabía porque el agua que le servía a Acho nunca se congelaba. Suponía que la temperatura descendía hasta -4 entre la medianoche y el alba. Un par de noches podía haber caído hasta -1, porque vio diminutas estalactitas alrededor del borde del cacharro que hacía de plato para Acho. Empezó a mirar el pelaje del animal. Al principio se dijo que no era más que un ejercicio especulativo, una forma de pasar el rato. ¿Cómo funcionaba el metabolismo de Brambo? Exactamente. ¿Cuánto calor podía dar ese pelaje? ¿Ese grueso pelaje de lujoso grosor? ¿Ese maravilloso grueso pelaje? Poco a poco reconoció lo que sentía como lo que era en realidad, celos que le susurraban en la voz de Deta. El pequeño bicharraco seguro que no siente dolor, aunque se ponga el sol. ¿Qué te apuestas? No, él no. ¿Te das cuenta de que te podrías hacer un par de manoplas con ese pelaje? Apartaba esas ideas, triste y horrorizada, preguntándose si se podría llegar más bajo, si se podía pensar de modo más asqueroso, calculador y egoísta, aunque en realidad no quería saberlo. El frío le escalaba cada vez más, día tras día, noche tras noche. Era como una astilla. Dormían acurrucados con Acho entre ambos. Luego se ponían de lado para que el costado que había estado de cara a la noche volviera a quedar en el interior. El sueño, verdaderamente reparador, nunca duraba mucho, no importaba lo cansados que estuvieran. Cuando la luna empezaba a crecer, abrillantando la noche, pasaban 2 semanas caminando de noche y durmiendo de día. Eso estaba algo mejor. La única fauna que vieron eran enormes pájaros negros que o bien volaban en dirección sudeste hacia el horizonte o se reunían en una especie de convención sobre las mesetas. Si el viento era apropiado, Roland y Susana podían escuchar su estridente conversación de charlatanes. ¿Tú crees que esas cosas se pueden comer?, preguntó en una ocasión Susana al pistolero. La luna casi se había ocultado y habían vuelto a viajar durante el día para poder ver cualquier posible peligro. O en varias ocasiones profundas grietas que habían cruzado el camino y una vez se toparon con un agujero que parecía no tener fondo. ¿Tú qué crees?, le preguntó Roland. Seguramente no. Pero no me importaría probar uno y averiguarlo. Susana hizo una pausa. ¿De qué crees que viven? Roland se limitó a sacudir la cabeza. En ese punto la senda se abría un fantástico jardín petrificado de formaciones rocosas afiladas como agujas. Más allá, unos 100 o más pájaros negros con aspecto de córvidos estaban sobrevolando en círculo una meseta o sentados en el borde mirando en dirección a Roland y Susana, como la tribuna de un jurado. Tal vez tendríamos que dar un rodeo, comentó Susana, a ver si podemos averiguarlo. Si dejamos el camino quizá no volvamos a encontrarlo, dijo Roland. Eso es una mierda. Acho podría... Susana, no quiero oír una palabra más sobre eso. Habló en tono muy enojado que ella jamás había escuchado antes. Sí, enfadado sí, que lo había escuchado. Pero en esa frase hubo mezquindad y un mal humor que la preocupó.
También la asustó un poco. Siguieron caminando en silencio durante la siguiente media hora. Roland tiraba del taxi de lujo de Hofat y ella iba encima. Luego el estrecho camino, la vía de las tierras yermas, llegó a llamarla Susana. Ascendía y ella bajó de un salto. Lo alcanzó y luego siguió caminando a su lado. Para esas ocasiones Susana había partido la camiseta de los tiempos pasados en dos y la usaba para envolverse las manos. La protegían de las piedras cortantes y también le calentaban los dedos, al menos algo. Roland bajó la vista para mirarla. Luego volvió a mirar al camino que tenía por delante. Mordía el labio inferior y ella pensó que seguramente él no tenía ni idea de lo estúpida que resultaba esa expresión, como la de un niño de 3 años al que hubieran dejado sin excursión a la playa. No lo sabía y no iba a ser ella quien se lo dijera. Más tarde, quizá, cuando pudieran mirar en retrospectiva esa pesadilla y reír, cuando ya no pudieran recordar qué exactamente era tan terrible de una noche en que la temperatura era de 0 grados y estaban despiertos, temblando en el frío suelo, mirando algún que otro meteorito desgarrando el cielo con su frío fuego, pensando: solo un jersey es lo único que necesito. Un jersey y me pondré contenta como un periquito a la hora de la comida. Y preguntándose si Acho tenía pelo suficiente para fabricarse un par de calzoncillos para cada uno y si matarlo no sería en realidad hacerle un favor a la viestecilla. Había estado tan triste desde que Jake había pasado al claro al final de la senda. «Susana», dijo Roland, «acabo de ser brusco contigo y te ruego perdón». «No hace falta», respondió ella. «Ya tenemos bastante problemas para encima tener problemas entre nosotros. No nos hagamos reproches». Se quedó callada y mirándolo mientras él contemplaba el sudeste, a los pájaros sobrevolando en círculo. «Esos grajos», dijo Roland. Ella se quedó callada a la espera. Cuando era pequeño, a veces los llamábamos pájaros negros de Gan, aunque jamás grajos reales, porque eran aves carroñeras. Has preguntado de qué viven esos grajos. Puede que se estén alimentando de la carroña de los patios y calles de su castillo, ahora que él se ha ido. Le Cassé Roi Rouge o Roi Rouge, o como quiera que lo llames. Sí, no lo digo con seguridad, pero... Roland no terminó la frase y no hacía falta. Después de aquello, Susana mantuvo vigilados a los pájaros y sí, parecía que al mismo tiempo iban y venían del sudeste. Los pájaros podían ser un indicativo de que al final estaban avanzando. No era mucho, pero sí lo suficiente como para alegrarse el espíritu durante el resto del día y para adentrarse en las profundidades de otra noche de maldito frío estremecedor. 6. A la mañana siguiente, mientras estaban tomando otro desayuno frío en otro campamento sin fuego, Roland había prometido que esa noche utilizarían algo de externo y comerían caliente. Susana preguntó si podía ver el reloj que le habían regalado en la Ted Corporation. Roland se lo pasó de muy buena gana. Ella miró con detenimiento los 3 sigils grabados en la tapa, sobre todo la torre con su espiral ascendente de ventanas. Luego lo abrió y miró el interior. Sin levantar la vista para dirigirse a Roland, dijo: «Cuéntame otra vez lo que te dijeron». Me transmitieron lo que les dijo uno de sus pensadores positivos, uno que tenía un talento especial, según les constaba, aunque no recuerdo cómo se llamaba. Según él, el reloj podía pararse al estar cerca de la torre oscura o incluso empezar a funcionar al revés. Es difícil imaginar un Patek Philippe funcionando al revés, comentó Susana. Según esto, son las 8:16 a.m. o p.m. en Nueva York. Aquí parece que sean las 6:30 a.m., pero supongo que eso no significa mucho. ¿Cómo se supone que sabremos si este pequeño se retrasa o se adelanta? Roland había dejado de acumular posesiones en su artilla y se estaba planteando la pregunta de Susana. ¿Ves la manecilla que hay abajo? ¿La que está sola? La segunda manecilla, sí. Dime cuando esté en posición vertical.
Susana observó la segunda manecilla avanzar a toda velocidad en su propia esfera y cuando estuvo en la posición de las 12 dijo: «Ahora mismo». Roland estaba agachado, una posición que ahora podía adoptar con facilidad porque el dolor de la cadera había desaparecido. Cerró los ojos y se abrazó las piernas a la altura de las rodillas. Con cada bocanada de aire exhalaba una fina bruma. Susana intentó no contemplarlo. Era como si el odiado frío realmente se hubiera hecho tan fuerte que pudiera aparecerse ante ellos, fantasmal, aunque visible. «Roland, ¿qué estás?» Él levantó una mano con la palma hacia el exterior. Seguía sin abrir los ojos y ella se cayó. La segunda manecilla corría a toda prisa por su esfera, bajando primero y luego volviendo a subir hasta quedar vertical, y cuando hubo alcanzado esa posición, Roland abrió los ojos y dijo: «Eso ha sido un minuto, un verdadero minuto, como que yo vivo bajo el haz». Ella quedó boquiabierta. «¿Cómo? ¿En el nombre del cielo has hecho eso?» Roland sacudió la cabeza. No lo sabía. Lo único que sabía es que Cord les había dicho que tenían que ser siempre capaces de calcular el tiempo mentalmente, porque no se podía depender de los relojes, y un reloj de sol no servía para nada en un día nublado, ni a medianoche, para el caso. Un verano los había enviado al bosquecillo al oeste del castillo, noche tras incómoda noche, y estar allí fuera daba miedo, al menos cuando uno estaba solo, aunque por supuesto ninguno de ellos lo habría dicho en voz alta, ni siquiera ellos mismos. Hasta que volvieran al patio que quedaba detrás de la gran muralla en el minuto exacto que había especificado Cord. Era curioso cómo funcionaba esa historia del reloj mental. En realidad al principio no funcionaba, y no funcionaba, y no funcionaba. La mano callosa de Cord había bajado, se había convertido en un tortazo y Cord gruñía: «¡Arr, mocoso! Volverás al bosque mañana por la noche. Debe de gustarte estar ahí fuera». Pero en cuanto el reloj mental empezaba a hacer tic-tac, siempre funcionaba bien. Durante un tiempo Roland lo había perdido, al igual que el mundo había perdido los puntos cardinales en la brújula, pero ahora había regresado y ello lo alegraba enormemente. «¿Has contado el minuto?», preguntó Susana. «¿En plan 1 Mississippi, 2 Mississippi?» Él sacudió la cabeza. «Lo sé y basta, cuando ha pasado un minuto o una hora». «Y un cojón de pato», soltó ella riendo. «Lo has adivinado». Si lo hubiera adivinado, habría hablado justo cuando había terminado la vuelta de la manecilla. «La suerte del novato», dijo Deta, y lo miró con sagacidad, con un ojo casi cerrado, una expresión que Roland despreciaba, pero nunca lo dijo. Eso no habría hecho más que provocar que Deta lo provocara con eso en una de esas ocasiones en las que ella lo mirase. «¿Quieres volver a intentarlo?», preguntó Roland. «No», repuso Susana y suspiró. «Me fiaré de tu palabra de que el reloj mide el tiempo a la perfección, y eso significa que no estamos cerca de la Torre Oscura. Todavía no». «Puede que no lo bastante cerca como para que afecte al reloj, pero sí más cerca de lo que yo he estado jamás», respondió Roland con tranquilidad. «Estamos a punto de entrar en su sombra. Créeme, Susana, lo sé». Pero desde el cielo llegó un graznido sordo que era a un tiempo intenso y horrible. «¡Cru, cru!», en lugar de «¡Caraj, caraj!». Susana levantó la vista y vio uno de esos enormes pajarracos negros, los que Roland había llamado grajos del castillo, volando encima de sus cabezas lo bastante bajo para que pudieran escuchar el laborioso batir de sus alas. Colgando de sus alargados picos ganchudos había un pedazo flácido de algo verde amarillento. A Susana le pareció un trozo de alga seca, aunque no estaba del todo seco. Se volvió hacia Roland y lo miró con consternación. Él asintió con la cabeza. «Hierba del diablo, seguramente ha ido a buscarla para forrar el nido de su compañera. Seguro que no es para que se la coman sus polluelos. Esa cosa no. Pero la hierba del diablo siempre es lo último que uno ve cuando se dirige a las tierras de ninguna parte. Y siempre es lo primero que ve cuando sale de esas tierras, como nosotros.
como por fin estamos haciendo. Ahora escúchame, Susana. Quiero que me escuches y te ruego que eches a esa agotadora bruja de Deta lo más lejos posible. Tampoco quiero que me hagas perder el tiempo diciéndome que no está ahí cuando la veo bailar el con mala en tus ojos. Susana puso cara de sorpresa, luego de resentimiento, como si fuera a protestar. Apartó la vista sin decir nada. Cuando volvió a mirarlo, ya no sentía la presencia de Roland, que había dicho, esa agotadora bruja. Y Roland debía de haber dejado de notar su presencia, porque continuó hablando. Creo que no tardaremos en salir de las tierras yermas, pero harías bien en no fiarte de lo que ves. Un par de edificios y puede que cierto pavimento en los caminos no quiere decir que estemos a salvo ni que haya civilización. Y antes de que pase mucho tiempo llegaremos a su castillo, Le Cas Roi Rouge. Casi con toda seguridad. El rey carmesí se ha ido, pero puede que nos haya dejado una trampa. Quiero que observes y escuches. Si hay que hablar, quiero que me dejes encargarme a mí. ¿Qué sabes tú que no sepa yo?, preguntó Susana. ¿Qué estás ocultando? Nada, respondió él, con lo que a él le pareció una peculiar seriedad. Es solo un presentimiento, Susana. Nos estamos acercando a nuestro objetivo, no importa lo que diga el reloj. Estamos próximo al final del camino hasta la Torre Oscura. Pero mi maestro, Banai, solía decir que no hay reglas sin excepciones. Antes de la victoria llega la tentación, y cuanto mayor es la victoria que se puede conseguir, mayor será la tentación a la que resistirse. Susana se estremeció y se rodeó el cuerpo con los brazos. Lo único que yo quiero es entrar en calor, dijo. Si nadie me ofrece un buen montón de leña y un pijama de franela para desistir de la torre, supongo que no tendremos problemas durante un tiempo más. Roland recordó una de las misteriosas máximas de Cord. Nunca digas en voz alta lo peor. Pero mantuvo la boca cerrada, al menos en lo que respectaba a ese tema. Apartó el reloj con cuidado y luego se levantó, dispuesta a continuar. Sin embargo, Susana se quedó quieta durante un instante más prolongado. «He soñado con el otro», dijo. No hacía falta que dijera sobre quién estaba hablando. 3 noches seguidas, siguiéndonos la pista. ¿Crees de verdad que está ahí? «Oh, sí», asintió Roland, «y creo que tiene el estómago vacío». «Hambriento. Mordred tiene hambre», dijo Susana, porque también había oído esas palabras en su sueño. Susana volvió a estremecerse.